Vamos a hacer una receta del libro La cocina japonesa ilustrada. Vamos a hacer arroz kare. Kare significa curry en japonés. Tenemos un ayudante. Normalmente se prepara con arroz, pero también se puede preparar con fideos udon. Es muy fácil de hacer y se utilizan estas pastillas. Esto es el curry japonés, que viene en forma de tabletas. Se corta y se incorporan al guiso. Ahora ya añadimos el pollito partido. Partidos en partes, ¿no? Y remadito le echamos 300 mililitros y lo dejamos hervir a fuego lento 15 minutos. Y por cierto, el arroz ya está aquí esperando. Es el guiso familiar por excelencia en Japón. Es verdad, lo pone aquí. A ver, a ver. Hasta aquí podría ser el guiso de tu abuela, pero ahora viene lo auténticamente japonés. Le vamos a añadir media manzana ralladita y el curry. Y ahora estaremos 5 minutos y lo tenemos. Otra de las cosas que hemos aprendido en el libro es que los japoneses siempre toman este curry acompañado de guarniciones. En este caso vamos a usar huevo duro, ciruelas umeboshi, que son ciruelas saladas, y takuan, que es un nabo daikon encurtido, que también he hecho yo porque también está la receta en el mismo libro. Gracias, la cocina japonesa ilustrada.